Sentado en el barro helado tras la trinchera, vi cómo la boca de mi compañero se abría de par en par, mientras una bruma espesa entraba a presión por su garganta, ahogando sus gritos y haciendo que sus ojos estallaran en sangre. Sabíamos que si respirábamos esa niebla gris que descendió sobre el puesto de control, no habría marcha atrás. Si quieres conocer el horror que exterminó a nuestra base en la Sierra de Oaxaca, escucha este relato. Mi nombre es Fernando y durante 8 años formé parte de las unidades de infantería de marina encargadas de establecer puntos de revisión tácticos y puestos de control itinerantes en zonas de difícil acceso. Quienes hemos servido en las regiones montañosas del sur, sabemos bien que la niebla en la sierra no es un simple fenómeno meteorológico. Hay días en que la bruna baja de los picos con una densidad y una pesadez extrañas, trayendo consigo un silencio mineral que apaga el canto de las aves y deja el ambiente tan enrarecido que hasta el sonido de los motores se vuelve sordo y distante. En noviembre de 2023, nuestra sección de 20 elementos fue desplegada en un paso de montaña estratégico en la Sierra Madre del Sur, cerca de la frontera entre Oaxaca y Guerrero. La misión consistía en mantener un puesto de control permanente durante 72 horas para interceptar cargamentos ilícitos que utilizaban las brechas de terracería. El lugar elegido era un filo de montaña flanqueado por barrancos profundos, un sitio donde la carretera de tierra se estrechaba tanto que solo podía pasar un vehículo a la vez. Montamos el campamento básico, sacos de arena formando un perímetro defensivo de 360 grados, 2 tiendas de campaña reforzadas para el descanso del personal por turnos, un generador a diésel pesado para alimentar los 4 reflectores de alta intensidad de 3000 vatios cada uno y una antena de radio de onda corta instalada en la parte más alta de una loma contigua. Los lugareños que pasaban en sus camionetas por la tarde nos miraban con una mezcla de lástima y temor reverencial. Un anciano de piel curtida por el sol que transportaba leña en un burro se detuvo unos segundos antes de cruzar el punto de revisión. Nos miró fijamente a los ojos y nos advirtió en un español entrecortado que no nos quedáramos en esa garganta después de las 9 de la noche. Dijo claramente que cuando la ceniza del monte bajaba de las cumbres, el aire dejaba de pertenecer a los vivos y se convertía en el aliento de los dueños de la montaña. El mando militar desestimó la advertencia catalogándola como la típica superstición campesina de la región. Sin embargo, a las 8:30 de la noche, la temperatura se desplomó de manera drástica e inexplicable. No fue un frío progresivo como el que normalmente acompaña a la caída del sol en la sierra. Fue como si una compuerta invisible se hubiera abierto y nos hubiéramos sumergido de golpe en una cámara frigorífica de escala industrial. En cuestión de 3 minutos, el vapor de nuestra respiración comenzó a salir denso, helando la saliva en los labios y entumeciendo los dedos dentro de los guantes tácticos. 1 minuto después, desde la cima del cerro vecino, comenzó a rodar hacia abajo una capa de niebla sumamente densa. No era blanca ni azulada como la neblina común de montaña. Tenía un color gris cenizo, pesado, casi sólido, y avanzaba a ras de suelo como un fluido denso que rellenaba cada depresión del terreno, cada zanja y cada surco a una velocidad impresionante, devorando los pinos a su paso como si se los estuviera tragando una marea de humo industrial. Atención a todos los elementos. Mantengan sus posiciones en la línea de sacos. Enciendan los reflectores principales y activen las disciplinas de luces, ordenó el teniente al mando por la frecuencia interna de radio. El operador del generador accionó el interruptor de los reflectores. Los gruesos haces de luz blanca se proyectaron hacia la carretera de terracería, pero al chocar contra la niebla gris ocurrió algo que rompió toda lógica física. La luz no lograba atravesar la bruma.
Parecía rebotar o quedar triturada en los primeros 30 centímetros de la capa de vapor, creando una especie de muro luminoso e impenetrable a menos de 3 metros de nuestra línea de tiro. No podíamos ver absolutamente nada de lo que ocurría más allá de esa pared de ceniza flotante. Fue en ese preciso instante cuando el generador a diésel comenzó a fallar. El motor, un equipo industrial diseñado para operar en las condiciones más extremas, tosió con una fuerza violenta y su ritmo constante se volvió errático, soltando explosiones secas por el tubo de escape. El mecánico de la sección corrió hacia la planta de luz para revisar el carburador y gritó por el intercomunicador que el filtro de aire se estaba tapando por completo con un polvo fino, húmedo y de olor fétido que la niebla traía consigo. Unos segundos después, el motor soltó un último gemido metálico y se apagó por completo, sumiendo el puesto de control en una penumbra casi absoluta, solo iluminada por la pálida e insuficiente luz de la luna llena que apenas lograba filtrar la parte superior de la montaña. En medio de esa penumbra sepulcral, los radios individuales de banda corta comenzaron a emitir un chasquido constante y ensordecedor. No era la estática convencional de una señal perdida. Era el sonido claro y nítido de múltiples respiraciones humanas agitadas. Varias personas jadeando de forma agónica directamente sobre los micrófonos de los equipos, acompañado por un chasquido rítmico y seco que sonaba exactamente como el golpeteo de dientes de madera chocado entre sí. Aquí Alfa, reportando ruido extraño en la frecuencia general. ¿Alguien tiene el PTT presionado por error? Limpien la frecuencia, ordenó la voz del teniente, notablemente alterada. Nadie respondió por la vía táctica. El cabo Morales, un tipo experimentado que estaba apostado en el nido de la ametralladora pesada, ubicado en el extremo izquierdo del perímetro defensivo, cometió el error fatal que desencadenó la masacre. Desesperado por el silencio y la falta de visibilidad, se levantó por encima de la línea de sacos de arena para intentar enfocar su linterna sorda hacia la carretera y ver qué demonios causaba ese chasquido en los radios. Apenas la cabeza y el torso de Morales quedaron expuestos por encima del parapeto. La niebla gris reaccionó con una agresividad espantosa, como si fuera un animal que acechaba agazapado en la oscuridad. Una columna de vapor ascendió en vertical a una velocidad sobrehumana, envolviendo la cabeza del cabo en una esfera perfecta de aire oscuro. Vi con absoluto horror, desde mi foso de tirador, cómo Morales soltó la ametralladora y se llevó ambas manos al cuello de forma convulsiva. Su boca se abrió en un ángulo desnaturalizado, intentando gritar o meter una bocanada de aire. Pero la niebla no lo dejaba. El vapor gris entró a presión directamente por su boca abierta y sus fosas nasales, con una fuerza hidráulica visible desde afuera. Las venas de su cuello y frente se hincharon hasta parecer cuerdas gruesas a punto de reventar. Sus ojos, inyectados en sangre por la ruptura instantánea de todos los vasos capilares, se desorbitaron mientras intentaba arañarse la garganta para sacarse el aire que lo estaba ahogando por dentro. En cuestión de 10 segundos, su piel adoptó un tono violáceo y verdoso aterrador. Cayó de espaldas dentro del foso, completamente sofocado, con los pulmones destrozados y solidificados desde adentro por la densidad química u orgánica de ese gas. Es un agente contaminante. Nos están atacando con gas táctico. Pónganse las máscaras de protección NBQ ahora mismo, gritó el teniente haciendo sonar desesperadamente el silbato de emergencia. El pánico se apoderó de la posición. Saqué la máscara de protección de su estuche con dedos torpes y rígidos por el frío helado que nos entumecía los músculos. Mientras ajustaba las correas de goma a mi rostro y encajaba el filtro de aire a rosca, volví la mirada hacia la terracería.
La niebla gris ya no permanecía estancada al otro lado de los sacos de arena. Había rebasado el perímetro y comenzaba a inundar el campamento a ras de suelo, cubriendo nuestras botas y metiéndose entre los sacos. Pero lo más aterrador no era la velocidad con la que avanzaba la bruma. Lo verdaderamente horripilante era lo que venía dentro de ella. A través del visor de policarbonato de mi máscara, vi cómo dentro de esa masa grisácea y densa se empezaron a erguir figuras. No caminaban apoyando los pies en la tierra. Eran siluetas anormalmente altas, de más de 2,5 metros, extremadamente delgadas y compuestas de la misma materia vaporosa, pero con una densidad mucho mayor que las hacía resaltar claramente del resto del ambiente. Carecían de rostro, de ojos, de nariz o de extremities humanas definidas. Eran formas alargadas que se desplazaban flotando a escasos centímetros del barro y a su paso dejaban una estela líquida y oscura que marchitaba al instante la hierba y pudría la madera de los postes de señalización. Los soldados de la primera sección, presa del terror más absoluto, abrieron fuego defensivo a discreción. Las ráfagas de los fusiles de asalto iluminaron la niebla con destellos anaranjados y violentos. El estruendo en el espacio cerrado de la montaña era ensordecedor. Sin embargo, pudimos ver con perfecta claridad cómo los cientos de proyectiles calibre 5.56 milímetros atravesaban las siluetas vaporosas de lado a lado como si disparáramos contra el humo de una fogata e impactaban inútilmente contra las rocas y los árboles del fondo. Las entidades ni siquiera se desaceleraron, continuaron su avance lento, constante y coordinado hacia el centro de nuestro campamento, acorralándonos contra la ladera del cerro, a medida que aquellas siluetas de vapor nos rodeaban. El material filtrante de nuestras máscaras de protección comenzó a ceder de manera espantosa. El aire sintético en el interior del visor se volvió denso, hirviente y saturado de un hedor insoportable que olía a carne en descomposición y azufre concentrado. 2 soldados a mi derecha, desesperados por la falta de oxígeno y la presión sofocante en el pecho, se arrancaron las mascarillas de un tirón para intentar respirar. Fue su sentencia de muerte instantánea. Apenas la bruma gris tocó sus rostros, cayeron de rodillas, sufriendo convulsiones violentas en el barro, expulsando un líquido negro y viscoso por la nariz y los oídos, mientras la niebla entraba a presión por sus gargantas hasta dejarlos completamente inmóviles. El teniente, comprendiendo que la línea defensiva en la carretera estaba perdida y que el fuego de nuestros fusiles no le hacía ni un rasguño a esa masa viva, sacó la pistola de señales y disparó una bengala roja hacia el cielo. «Retirada a la cima, suban a la caseta de la antena ahora mismo», gritó el oficial por el altavoz, con la voz quebrada por el pánico. Abandonamos las posiciones, los vehículos y el armamento pesado. Comenzamos a escalar la ladera empinada del cerro, entre la maleza y las rocas sueltas, tropezando en la penumbra mientras sentíamos cómo la bruma gris ascendía pegada a nuestros talones con la velocidad de una marea alta. Quien se resbalaba o quedaba rezagado unos pocos metros era alcanzado por las siluetas flotantes. Un segundo después, sus gritos ahogados se cortaban en seco al ser devorados por la densidad del gas. De los 20 marinos que componíamos la sección, solo el teniente, 3 soldados y yo logramos llegar con vida a la parte más alta de la loma, donde la caseta de concreto de la antena de radio sobresalía unos metros por encima del nivel al que había llegado la niebla. Nos precipitamos al interior de la pequeña estructura de mampostería, cerramos la pesada puerta de lámina galvanizada y le pasamos los 2 pasadores de acero reforzado. Instintivamente, pegamos las espaldas y los hombros contra la puerta, usando todo nuestro peso corporal para reforzar el cierre mientras conteníamos la respiración dentro de las máscaras dañadas. Afuera, el impacto de la niebla contra las paredes de la caseta sonaba como
si olas de agua helada y pesada estuvieran rompiendo directamente contra la estructura de tabique. Lo verdaderamente desgarrador comenzó pocos minutos después. A través de las pequeñas rejillas de ventilación ubicadas cerca del techo de la caseta, empezamos a escuchar voces. No eran siseos extraños ni sonidos de la naturaleza. Eran las voces exactas del cabo Morales y de los demás compañeros que habíamos visto caer en la trinchera abajo. Sonaban al otro lado de la lámina de la puerta, llamándonos por nuestros nombres de pila y apodos, con un tono de voz desesperado y perfectamente humano. Fernando, abre la puerta, por favor. Ya bajó la niebla, estamos heridos afuera y necesitamos apoyo médico. El teniente está desangrándose. Ayúdenos a entrar, decía la voz idéntica de Morales, golpeando suavemente la lámina con los nudillos. Uno de los soldados jóvenes que estaba a mi lado quebró en llanto y avanzó un paso hacia el pasador de la puerta para abrir. El teniente lo agarró del chaleco táctico de un tirón violento y lo estrelló contra la pared opuesta, encajándole la punta de su pistola en el pecho. «No es Morales», le susurró el teniente con los ojos desorbitados y el rostro bañado en sudor frío. «No lo escuchas. No están respirando entre palabra y palabra. Es la niebla imitando sus voces para que quitemos los pasadores. Si abres esa puerta, nos matas a todos». Nos quedamos congelados en el lugar. Al prestar atención, nos dimos cuenta de la macabra realidad. La voz repetía exactamente las mismas frases cada 40 segundos, con la misma entonación, el mismo tono y sin una sola pausa para tomar aire, como si fuera una grabación defectuosa reproduciéndose en un bucle infinito al otro lado del metal. Pasamos el resto de la madrugada hacinados en ese espacio reducido de 3 por 3 metros, compartiendo el poco aire filtrado que quedaba en la parte alta del cuarto. Afuera, las siluetas no dejaron de raspar las paredes con sus extremidades invisibles, produciendo un chirrido metálico que se nos metía en los oídos y que hacía vibrar el concreto. El zumbido de baja frecuencia que emitían esas cosas era tan intenso que me provocó un sangrado constante por la nariz que me manchó el cuello del uniforme por dentro. Cerca de las 6 de la mañana, los primeros destellos de la luz del sol comenzaron a filtrarse por las ranuras del techo. A través de los pequeños orificios de la caseta, vimos cómo la masa de niebla gris cenizo comenzaba a perder su densidad ante el calor del amanecer. La bruma no se evaporó como la neblina común. Comenzó a retraerse rápidamente a ras de suelo, metiéndose en los barrancos profundos, escondiéndose entre las grietas de las rocas y desapareciendo bajo la tierra como un animal que huye de la claridad del día. Cuando el silencio regresó por completo a la cima de la montaña, nos atrevimos a quitar los pasadores de la puerta. Salimos con las armas cortas en la mano, agotados, temblando por la hipotermia y con la mente completamente destrozada. Al descender hacia el puesto de control de la carretera, la escena parecía sacada de una zona de desastre biológico. Los 2 vehículos militares blindados tenían la pintura verde olivo completamente desprendida y corroída por una capa de resina ácida. Los sacos de arena defensivos estaban deshechos y convertidos en una pasta grisácea, y tirados en sus posiciones de tiro yacían los 14 elementos que no lograron subir a la cima. Ninguno presentaba quemaduras, impactos de bala, ni muestras de violencia física por parte de terceros. Todos tenían los rostros fijados en una mueca de asfixia agónica, con los ojos inyectados en sangre y las vías respiratorias completamente obstruidas por ese fino polvo gris que tapó el generador. El equipo de rescate y la compañía médica de la zona militar llegaron a las 10 de la mañana tras restablecerse el enlace con la antena de radio. La versión oficial dada en el peritaje interno concluyó que la sección,
sufrió un envenenamiento masivo por la acumulación de dióxido de carbono y gases volcánicos atrapados en la garganta de la montaña a causa de un fenómeno de inversión térmica extremo. La base fue desmantelada esa misma tarde por personal especializado con trajes de protección biológica y la carretera de terracería fue destruida con cargas explosivas para cerrar el paso de manera permanente. Solicité mi baja definitiva del servicio activo en cuanto concluyó el periodo de cuarentena estricta a la que fuimos sometidos en el hospital militar. Nunca volví a pisar una zona montañosa ni a acercarme a las sierras del sur. Hoy en día vivo cerca del mar, en un clima árido, donde el cielo se mantiene despejado la mayor parte del año. Pero cada vez que en las mañanas frías veo que la bruma matutina empieza a bajar muy denso desde las lomas hacia la costa, me encierro en mi casa, sello el marco de las puertas con trapos húmedos y me alejo de las ventanas, porque sé perfectamente que en los pasos altos de nuestras sierras la niebla no es vapor de agua, sino una masa viva y hambrienta que espera en las cumbres para ahogar el aliento de los hombres y reclamar la montaña para los verdaderos dueños de la penumbra.